Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Martina y te doy la bienvenida a El Mundo en L. ¿Estás preparado para estudiar español de Latinoamérica? Comencemos. Recordá que si querés podés activar los subtítulos en inglés o en español. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir videos todos los martes y viernes. En este video vamos a ver infinitivo compuesto, así que para comenzar leamos un diálogo entre dos amigos. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, decime. De haber estudiado ingeniería, ¿habrías sido más feliz? No, no creo. Esa fue una idea de mi juventud. Me siento cómodo siendo médico. Eso sí, tendría que haber hecho mi carrera con más tranquilidad. Fue muy estresante. Es verdad, podías haberla hecho más lento. Nadie te apuraba. Lo sé. Ahora pienso que tendría que haberle dedicado menos tiempo y enfocarme también en mis pasatiempos. ¿Y ahora te enfocás en ellos? ¿En mis pasatiempos? Sí, claro. Y vos fuiste de gran ayuda. ¿En serio? Espero haber hecho lo correcto al incentivarte a tocar la guitarra. Claro, haber vuelto a la guitarra es lo mejor que me pasó. Este es el diálogo, así que veamos cuándo se usa el infinitivo compuesto. El infinitivo compuesto siempre se refiere a una situación acontecida en el pasado. Puede ser un hecho real, un deseo, un consejo o una condición. Lo importante para determinar la función son las palabras que acompañan la frase. Se forma con el verbo haber en infinitivo más participio. Entonces, ¿qué usos tiene? Para expresar una obligación o un consejo con verbos que exigen infinitivo conjugados en condicional simple o en pretérito imperfecto. Son verbos como tener que, deber y poder. Por ejemplo, tendría que haber hecho mi carrera con más tranquilidad. O podías haberla hecho más lento. En este caso, el pretérito imperfecto tiene función de cortesía. También lo usamos como alternativa al condicional de tercer tipo, que es para hechos imposibles o irreales, y en lugar del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo se usa de más infinitivo compuesto más condicional compuesto. De haber estudiado ingeniería, ¿habrías sido más feliz? Es lo mismo que decir, si hubieras estudiado ingeniería, ¿habrías sido más feliz? Si querés practicar las oraciones condicionales en español y todos los tipos, te dejo el link en la descripción. También lo usamos para expresar un deseo con expresiones como espero, me gustaría, mi sueño es, siempre refiriéndonos al pasado. Por ejemplo, espero haber hecho lo correcto al incentivarte a tocar la guitarra. Lo usamos para expresar un hecho concreto en el pasado que define una situación en el presente y en este caso siempre se coloca el infinitivo compuesto más el verbo ser conjugado en el tiempo que corresponda. Por ejemplo, haber vuelto a la guitarra es lo mejor que me pasó. Es algo que marca y define mi presente. Entonces veamos qué sucede con los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto. Al ser un infinitivo, el objeto directo y el indirecto se colocan junto a este. Podías haberla hecho más lento, ese pronombre la es la carrera, o tendría que haberle dedicado menos tiempo, ese le es a la carrera, también el verbo dedicar va con objeto indirecto. Entonces, estos son los usos del infinitivo compuesto. Y para poner en práctica todo lo visto, un ejercicio.
Tenés que construir frases con infinitivo compuesto. Pueden haber más opciones. Vemos las soluciones. 1. Me gustaría haber ido a la playa. 2. Tendrías que haber escuchado a tu madre. 3. Debería haber prestado atención en la clase. 4. Espero haber escrito la carta correctamente. Y 5. De haber leído el libro, habría entendido la trama. ¿Sí? ¿Cómo fue? Espero que bien. Si te sirvió este video, no olvides darle un like y te veo la próxima. Chau.